ese sabor tan amargo. Pero también, bueno, hay que conocerlo, ¿no? Porque si bien no nos tocará a nosotros, y esperemos que nunca nos toque, podría tocarle a alguien de nuestro entorno, a alguien que conocemos. Vamos a hablar de ello con nuestra abogada de cabecera, la doctora Marisol Aguilar Pardo, experta en temas legales y pues siempre lista para nuestro llamado. Doctora, gracias, buenos días, esperemos que esté todo bien y coméntenos, a ver, este tema delicado, ingrato, como le dije, del divorcio, tiene detalles de conocerse legalmente. Adelante, doctorita. Muy buenos días a toda la ciudad de Cochabamba. Gracias por la invitación, Rainis. Bien, doctora, háblenos del divorcio desde el aspecto legal. ¿Qué detalles hay que tomar en cuenta si una persona está queriendo divorciarse? La institución del divorcio, como usted verá, es un tema bien delicado que uno, ante la incomprensión, ante el carácter insostenible de la vida conyugal, no se ponen de acuerdo, realmente existen conflictos en la vida matrimonial, ocurre que ha existido y existe esta institución que se llama el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Acá tenemos el Código de las Familias y del Proceso Familiar, donde nos establece el procedimiento, qué realizarlo, cómo realizarlo, y la doctrina nos define qué se entiende por divorcio. El divorcio se entiende de que es un instituto del derecho de las familias que tiene el carácter de desvincular el proyecto de vida en común. Es la ruptura unilateral del proyecto de vida en común. Al mismo tiempo, no solamente estamos del divorcio de esas personas hablando que se han casado ante el servicio del registro cívico, también estamos hablando de la desvinculación, lo que existe en la unión libre, porque la unión libre también está figurando, como los avances del Código de las Familias, prácticamente cumple a cabalidad con los requisitos del matrimonio. Y también existe una situación en la cual se hace un trámite vía comprobación judicial por el juez competente. ¿Dónde se realiza? Ante el juez público de las familias. Y lo que usted tiene que saber es inmediatamente saber de que existe dos formas de divorcio. Existe uno es la vía notarial y otro es la vía judicial. ¿Cuándo prospera por la vía notarial? Por la vía notarial prospera es viable cuando, por ejemplo, cuando no hay hijos, no hay bienes, no hay que nos pueda vincular al ser querido y el acuerdo mutuo y la voluntad expresa de separarse. Inmediatamente comparecemos al notario de fe pública, nos convocan para realizar una acta de comparecencia y al mismo tiempo nos entregan el testimonio y ese testimonio va a ser inscrito, emitido por el notario de fe pública, inscrito en las oficinas del servicio del registro cívico y ahí se tramitará la cancelación de la partida matrimonial. Cuando es notarial, no hay hijos, no hay bienes y existe la voluntad expresa de divorciarse. Ahora, si hablamos inmediatamente del divorcio judicial, el divorcio judicial es algo, sí, bien delicado. Estamos hablando donde existe bienes, también estamos hablando donde hay hijos y también estamos hablando donde no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Con quién se van a quedar los niños, los menores? ¿Y qué hacemos con los bienes? Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de los bienes gananciales, frutos de la convivencia, frutos del amor, frutos de dentro del matrimonio. A eso se llama bienes. Estos bienes pueden ser inmuebles, terrenos, edificios, vehículos, automotores, puede ser esos bienes. Entonces, ¿en qué quedan los bienes y en qué quedan los hijos? Entonces, al mismo tiempo de plantear la demanda de divorcio, podemos plantear inmediatamente la demanda de asistencia familiar. Ahí tiene que incluir inmediatamente, por ejemplo, la guarda compartida, puede figurar inmediatamente la solicitud de visita, en que a caso de que usted estaría planteando la demanda. Por ejemplo, yo necesito estar con los niños y los niños tienen un derecho, un interés superior por encima de todas las leyes y se favorece al menor para que los niños tengan el derecho de vivir y estar siempre alrededor de sus progenitores y esos progenitores son sus padres. Por la vía judicial procede ¿cuándo entonces? Procede cuando hay bienes, no nos entendemos y existe hijos y eso se hace judicialmente. Con anterioridad, si hablamos con las leyes, con anticipación que antes que exista la ley 603, hablábamos inmediatamente de que primero tenía que nacer el bebé. Segundo, hay que comprobar en qué va a quedar el divorcio. Había causales
terribles, causales de sedicias, calumnias, teníamos que comprobar muchos aspectos. Mientras tanto, duraba años y años para realizar el divorcio. Pero ahora, con esta ley, el Código de las Familias y del proceso familiar, esto a este aspecto, cuando la vida ya se ha hecho insostenible, ya no va más, entonces se toma la situación delicada que es del divorcio. El divorcio realmente para la vida pacífica de ambas personas, ante esta inconvivencia, esta incomprensión, entonces las personas toman la decisión para que tomen la vida más saludable con sus hijos y los seres queridos. Entonces, aquí lo que tenemos que recalcar es inmediatamente que la persona que toma esa decisión de divorciarse puede realizar por la vía notarial, por un aspecto, o también por la vía judicial. Pero si acaso no hubiera bienes y no hubiera hijos, y sí tenemos la voluntad de separarnos por la vía notarial, inmediatamente también podemos hacerlo judicialmente indistintamente. Pero aquí hay una pregunta del millón, como por ejemplo, ¿en qué consiste cuando, por ejemplo, uno de los cónyuges está en el exterior? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo me puedo divorciar desde España, desde Italia, desde Estados Unidos, desde Argentina? ¿Cómo me puedo divorciar? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en esta situación? O también viene otra pregunta, ¿qué hacemos con los menores? ¿Por qué no hemos planteado la demanda de asistencia familiar, sí, y no el divorcio? ¿Por qué solamente se ha solicitado la separación de esposos? Entonces, este tema es tan importante que usted sepa, si toma la decisión de realizar el divorcio, hágalo por la vía notarial, si está todo bien, si estás de acuerdo, si no hay bienes, no hay hijos. Pero si acaso está complicada la situación, entonces tenemos que hablar del Instituto del Código de las Familias, que es el divorcio. Es un proceso extraordinario que no lleva mucho tiempo, entonces son más o menos unos 2 meses. Cuanto más antes, entonces inmediatamente lo realizamos. Y aquellas personas que para ser notificadas en el exterior, entonces se realiza mediante exhortos suplicatorios, trámites, comisiones, edictos, todo lo que vaya a ocurrir en el proceso de notificación. Nada es imposible, nada es inviable. Usted puede realizar su trámite con eficiencia y mucha capacidad con un profesional de confianza de su familia, y esa persona de confianza tiene que ser su abogado de usted, quien le entregue la cancelación de la partida matrimonial. Pero no solo es demandar, le diré a usted, al plantear la demanda de asistencia familiar, en este caso, que incluye dentro del proceso del divorcio, estamos hablando de divorcio exclusivamente, usted, una vez que es notificado, inmediatamente vienen las 2 modalidades de audiencias, la audiencia preliminar o la audiencia complementaria. Normalmente se realizan las audiencias preliminares. Ahora, por algunos juzgados que ahora estamos en tribunal departamental, como ocurre en mis despachos, por ejemplo, existen audiencias virtuales y, sin embargo, para este 15 pasado septiembre, nos han fijado audiencia ya presencial. Entonces ya estamos ingresando a la normalidad, donde ahí se tomará en cuenta inmediatamente la presencia de las partes, o de lo contrario es indistinto. Si usted inmediatamente, calidad de demandado o demandada, inmediatamente asista. Si usted es el demandado, si no asiste, igual va a continuar el divorcio, porque a veces indican, yo no voy a asistir y no te vas a divorciar de mí. Eso es absolutamente falso. Acá tiene que existir la voluntad expresa de las partes para que tome la decisión de divorciarse. El juez le preguntará en la audiencia si está de acuerdo en divorciarse y la situación que se podría tomar en cuenta si hubiere hijos exclusivamente. Ahora, si hablamos de los bienes, estamos hablando inmediatamente de una división y partición de bienes, un proceso por la vía ordinaria. Pero el tema a tratar el día de hoy es inmediatamente hablar del divorcio. El divorcio sí tiene solución para la vida común y la vida pacífica de las familias. Muy bien. Doctora, tenemos una consulta. Dice, buenos días, Radio Ritmo. Llevo separada más de 7 años de mi expareja, pero nunca hemos realizado el documento de divorcio. ¿Eso ya es un divorcio de hecho? Pregunta. O sea, está separada más de 7 años. ¿Se puede considerar un divorcio de hecho, doctora? ¿Esto está correcto? Gracias por la pregunta. Fíjese que hay personas que toman la decisión de separarse. No, ya no vivo con él, me fui con mis papás, o inmediatamente tomé la decisión de ir a otro departamento, o me fui a una provincia, ya no vivo con la persona. Entonces, ¿sabe qué? Acá tenemos que hacerle una pregunta a la persona que nos está escuchando, al radio oyente. Podemos indicarle, usted ha tomado la decisión, es entonces de casarse.
tiene un matrimonio estable, ha realizado la inscripción correspondiente, tiene certificado de matrimonio, ha realizado lo que corresponde el certificado, el matrimonio por la vía civil, se ha casado por la vía civil, así de facilito para que usted entienda. No, si no se ha casado por la vía civil, entonces solamente era unión libre. Y la unión libre, de acuerdo al avance del Código de las Familias, tiene que existir una sentencia comprobada. Pero ¿cuándo se realiza ese trámite de unión libre? Cuando hay bienes, cuando hay hijos. ¿Para qué? Inmediatamente solicitar lo que es de los bienes y los hijos. Pero si acaso usted ha vivido con él, se ha casado por la iglesia, inmediatamente ha tomado por la vía civil, tiene certificado de matrimonio, ha tomado decisión de por la vía civil casarse, al separarse usted en los registros del CEDESI y en los registros de la vida judicial está con matrimonio aún. ¿En qué consiste el divorcio? El divorcio consiste, para el radio oyente, consiste en la cancelación de la partida matrimonial. La partida matrimonial de usted está con registro en el CEDESI. Mientras no exista orden o proceso de divorcio, usted sigue casada si ha tomado la decisión de casarse por la vía civil. Entonces, usted tiene que tomar sí o sí profesional abogado para desvincularse, porque para la ley sigue casada, para la ley figura como matrimonio. ¿Se da cuenta? Entonces, esa inscripción no se puede borrar así por así, sino es por orden o mandato judicial, previo proceso, previa sentencia, no solo sentencia. Esa sentencia tiene que ser ejecutoriada, tiene que extenderse testimonio, tiene que ser notificada a las oficinas del CEDESI para que esa institución del CEDESI certifique inmediatamente, inscribe en el sistema red a nivel nacional de que usted tiene desvinculación conyugal. A partir de la fecha ya sería divorciada, porque a veces 2 divorcios, 3 divorcios, así sucesivamente va, entonces eso está registrado. Muy bien. ¿Otra pregunta, Raimis? Sí, tenemos una consulta justamente, nos lo han enviado a través de un mensaje de audio. Escúchala, doctorita, por favor. Pero, doctorita, ahorita yo quiero hacer una consulta, quiero decir, ¿sabe qué? Yo estoy viviendo con una persona que, pero no se escucha, Raimis. Tal vez me puedes reiterar la pregunta. ¿Será que nos podemos divorciar así legalmente? ¿Cuál es la pregunta, Raimis? La pregunta dice, según lo que entiendo, la persona que nos envía el mensajito dice que vive con una persona que no puede tener hijos, pero bueno, planean divorciarse. Obviamente, si puede realizarse esto porque ellos están casados. O sea, si no pueden tener hijos, ¿puede tomarse una causal, doctora? ¿Puede ser? ¿O cómo se trataría este tema? Qué buena pregunta, excelente la pregunta. Ocurre que hemos contraído matrimonio, nos hemos casado por la vía civil. Vamos a responder a la radio oyente. Usted se ha casado por la vía civil y ocurre que no pueden tener hijos. Entonces, cuando no pueden tener hijos, hay una decisión que toman la decisión por separarse, ¿no es cierto? Ahí está la decisión de ambas personas por separarse y hay que proceder inmediatamente con el divorcio, plantear el divorcio. No es requisito esencial el no poder tener hijos. ¿Eso quién nos ha hecho creer? Eso es absolutamente falso. Entonces, el requisito esencial para que proceda el divorcio en área familiar, de acuerdo a la ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, es por ruptura del proyecto de vida en común. Ya no nos entendemos más. Otro aspecto, la voluntad expresa de usted de separarse. Hoy en día ya no puede consultar a su cónyuge, nos vamos a separar, ya no puede preguntar. Inmediatamente tiene que tomar abogado y plantear la demanda de divorcio, no explicar por qué es la situación de tener o no tener hijos. Al juez no le va a llamar la atención esa explicación, lo que sí le va a llamar la atención es la decisión de usted de que sí quiere separarse de la persona, y al separarse inmediatamente se va a realizar el procedimiento legal, porque caso contrario usted sigue con el proceso, o sea, va a seguir ahí pendiente como el matrimonio, va a estar pendiente como casada y va a tener un vínculo, y ese vínculo es el matrimonial, el vínculo entre cónyuges es el matrimonio. Entonces, al mismo tiempo debo indicarle de que usted sobre la marcha tiene que tomar la decisión, porque acá no puede haber maltrato por nada del mundo, no puede haber maltrato por la vía judicial, no puede haber maltrato
violencia física, ni violencia matrimonial, ni violencia psicológica, porque el no poder tener hijos, tampoco usted puede ser maltratada, ¿se da cuenta? Acá tenemos que vivir las personas y aprender a vivir todos acá en la sociedad boliviana con respeto, dignidad. El no poder tener hijos también es parte de la vida, ¿no? Es su parte de la vida y eso hay que saber comprender. Entonces seguramente ahí habrá exámenes cuál de las dos personas de los cónyuges ha tenido dificultad en estudios médicos clínicos, cuáles son las razones que impiden a que no exista embarazo, porque no solamente tiene la culpa la madre o la mujer, ¿no? Entonces ahí tiene que haber plan A, que es el esposo, el cónyuge, plan B, que es la mujer, no sabemos. Entonces, sin embargo, ahí está la decisión y la solución de su vida. Quiere desvincularse y adelante, hágalo usted. Doctora, gracias entonces por el asesoramiento, por las consultas también de la gente que nos escribe y pues tiempo es lo que nos falta. Doctorita, ¿dónde puede ubicar la gente para que puedan hacerle más consultas personales? La oficina queda acá en el edificio Pinto Palace, calle Jordán, esquina San Martín. La oficina es el 114, primer piso, el celular es el 722-38939. A tus órdenes, Raimis, y mucha salud a nuestra querida Cochabamba y a todo el país. Pues doctora, igualmente, los mejores deseos, que le vaya muy bien y hasta otra oportunidad con más consultas legales. Amigas, amigos, continuamos con el programa, Muchas gracias. Tenemos en esta mañana, son las 11:14, una pausa pequeñita, enseguida retornamos con más datos interesantes, noticias que seguramente les interesan a ustedes a través de 97.3 en este miércoles 23 de septiembre. Ya volvemos. Samsung te regala dinero en efectivo. Compra un Galaxy S20 y llévate 700 bolivianos. Sin concursos ni sorteos. Sí, 700 bolivianos. Además, si compras un Galaxy Note 10, Note 10 Lite, S10